mamás, bienvenidas a su programa Ser Mamá. Es un programa que lo hacemos con todo el amor y con todo el corazón para ustedes, para estar aquí acompañándolas en esta tarea tan bonita que es ser mamá. Hoy, como siempre, traemos invitados muy especiales y hoy nos acompaña una mamá APLB celebrando el mes de las alergias alimenticias y las alergias en general, que es el mes de mayo. Manuela, bienvenida a Ser Mamás. Muchas gracias, Katy. Bueno, Manuela, yo creo que muchas mamás estarán preguntando qué es APLB y qué es una alergia. APLB son las siglas de alergia a la proteína de leche de vaca, ¿cierto? Pues estamos acá porque mi hijo es alérgico a la proteína de leche de vaca y al maní. Entonces, aprovechando el mes de las alergias alimentarias para concientizar un poquito. Sí, porque yo creo que es un tema en que muy poquitas familias y muy pocas personas en la sociedad tienen conocimiento y de verdad somos muy ignorantes en este tema y es algo que nos puede ocurrir a cualquier persona en cualquier momento de la vida y que pues no somos conscientes de eso. Entonces hablemos un poquitico qué es una alergia. Una alergia es una respuesta inmune del cuerpo, ¿cierto? O sea, nuestro sistema inmune reacciona ante un alergeno, principalmente, o sea, puede ser ante cualquier alergeno del ambiente, ¿cierto? En el caso de las alergias alimentarias, un alergeno que por lo general son proteínas que contienen los alimentos, ¿cierto? Es una reacción siempre y cuando no sea tóxica, ¿cierto? Es una reacción no tóxica, porque pues uno, si hay algo tóxico, algún alimento malo, pues el cuerpo ya te reacciona porque hay una toxicidad, pero es una reacción no tóxica. O sea que es algo que el cuerpo te está diciendo, esto yo no lo tolero, me hace daño, me perjudica. Y entonces hablemos de eso. ¿Por qué se presenta una alergia alimenticia, Manu? Algo alimentaria. Precisamente por eso, o sea, el cuerpo no es capaz de tolerar ese no alimento. es que no lo tolere, porque hay una diferencia muy grande entre una alergia alimentaria y una intolerancia, ¿cierto? En la alergia responde el sistema inmune del cuerpo, ¿cierto? El cuerpo reconoce un agente que no le gusta, el agente alergeno, y activa su sistema inmunológico atacándose el mismo cuerpo. Una intolerancia es que te puede caer mal, o sea, te cae mal Pesado. algo. Es principalmente las intolerancias son cuando el cuerpo no tiene la enzima para digerir la proteína o la sustancia que estás comiendo. Muchas personas a veces tomamos leche y decimos, ay, no tolero la leche, por eso tomamos leche deslactosada, o eso pasa con algunos granos, con muchos alimentos que no somos tolerantes. Bueno, Manu, y bueno, ya nos contaste por qué se da una alergia, cuál es la diferencia entre alergia e intolerancia, pero yo creo que muchas mamás tienen hijos con este tipo con esta situación de alergia alimentaria y que muchas mamás no comprendemos qué es vivir con un hijo con APLB. Entonces cuéntenos un poquitico cómo esa experiencia. Bueno, mucha gente, o sea, muchas mamás somos, ay, pero ¿por qué mi hijo es alérgico? Pues, ¿cierto? O sea, ¿por qué le da? O sea, hay muchos factores que nos pueden llevar a una alergia alimentaria. Entonces, el principal factor que nos lleva a una alergia alimentaria es el factor genético. O sea, el 50% es el factor genético, ya sea que el papá o la mamá o ambos tienen una alergia, no necesariamente alimentaria, ¿cierto? Puede ser cualquier tipo de alergia. Cualquier tipo de alergia. En mi caso, exacto, en mi caso, por ejemplo, tenemos muchas alergias al polen, a los ácaros, son alergias respiratorias, ¿cierto? Otros factores que pueden influir es, por ejemplo, la cesárea, porque si tu bebé nace por cesárea, no entra en contacto con muchas bacterias que tenemos las mamás y esas bacterias ayudan a madurar el sistema digestivo del bebé. Entonces, al nacer por cesárea, no se madura tan rápido y puede afectar. En el caso pues, de las alergias alimentarias, solamente no en otras alergias. También hay factores como que o sea, el tiempo ha cambiado mucho y somos muy exagerados ya con algunos alimentos. Entonces, por ejemplo, en el caso del maní en Estados Unidos, ¿cierto? El consumo de mantequilla de maní es excesivo. Ya es exagerado, entonces, claro, ya se están presentando muchas reacciones al maní. También hay
hay factores externos, pues como la contaminación, niveles de mercurio, el humo de cigarrillo cuando ya el bebé nace. O sea, hay muchos estudios, pero ninguno ha logrado como concluir algo. Se ve que los afecta, ¿cierto? Entonces también está un factor psicológico que es el estrés. El estrés al bebé que se lo puede causar, desde empezar por el nacimiento por cesárea, ¿cierto? Los factores ambientales. Cuando tienen sufrimiento fetal, sí, hay muchos factores que influyen en eso. El estrés. Y también pues porque con el tiempo ha cambiado, o sea, las alergias alimentarias no se presentaban antes tanto. No eran tan comunes. No eran tan comunes, ¿cierto? Y sobre todo en regiones, o sea, en el norte y en el sur, en regiones más alejadas del ecuatorial, se presentan más las alergias, ¿cierto? En la región ecuatorial hay una incidencia más baja, pero está creciendo. Entonces ha sido también por el cambio de alimentación. Otro factor que influye en que se pueda presentar una alergia alimentaria es la exposición al sol por la vitamina D. ¿También ¿cierto? Presenta alergia? No, la vitamina D no presenta alergia, pero el tener bajos niveles de vitamina D sí, pero eso también es generar un estrés, ¿cierto? Entonces en países nórdicos y del sur hay menos exposición al sol, entonces es un factor que han tenido en cuenta. En nuestra región, pues en Colombia, en el trópico, no era un factor a tener en cuenta y las alergias eran muy poquitas, ¿cierto? También por la alimentación. Y lo otro es que ya hay un boom de lo vegano, lo vegetariano, ¿cierto? Entonces todo más orgánico. Exacto, todo pasa orgánico y se han dejado de consumir muchas grasas, ácidos grasos de origen animal, principalmente del pescado. Y eso también, o sea, los ácidos grasos del pescado son buenos y eso también ha tenido como influencia a que se presente más alergia. A que crezcan los niveles de los índices. Bueno, y hablando de alergias alimenticias, ¿cuáles son esos alimentos que hacen que se disparen esas alergias o que son los como que identifican que causan más alergia en las personas? Lo primero que hay que aclarar es que cualquier alimento te puede causar alergia, cualquiera. O sea, yo he escuchado de casos, pues es un caso muy aislado, pues y si hay 1 o 2 personas en el mundo, pero inclusive hay gente alérgica al agua, ¿cierto? Sí. Que es vital, pero hay gente que no tolera tocar el agua, pues tiene que consumir el líquido, pero un baño. Pero sí se llaman los 8 principales, hay un grupo de 8 alimentos que son los principales que más causan alergia. Está el maní, la leche de vaca, la soya, el trigo, el huevo, el pescado, los mariscos y los frutos secos, ¿cierto? Diferentes al maní, porque el maní es una leguminosa y ya los otros frutos secos que son nueces, almendras, ¿cierto? Les dicen... De hecho, cuando estamos empezando alimentación complementaria con nuestros hijos, cuando empezamos la alimentación complementaria, muchos especialistas, no todos, nos recomiendan tener cuidado con estos alimentos que Manuel acaba de mencionar. De hecho, a un niño, hasta que no cumpla 1 año de nacido, sus 12 meses, no se le puede dar leche de vaca o tratar de los lácteos, o sea, la cantidad de lácteos que se les dé, Manu, que sea muy, muy mínima, casi que no darle por lo mismo, porque es un alimento muy pesado que puede generar muchas alergias, puede despertar muchísimas alergias en las personas, Manu. Manu, ¿cómo son los síntomas? ¿Cómo podemos identificar que puedo estar haciendo una reacción alérgica a un alimento? Hay muchos síntomas, ¿cierto? Se dividen como en 3 grupos. Está la parte, la derma, pues la parte de la piel, todo lo que puede reaccionar en la piel. Hay urticarias, hinchazón, brotes, ¿cierto? Te pica. La otra parte son los síntomas respiratorios. Algunas alergias pueden llegar, o algunas alergias no, algunas personas pueden reaccionar con su sistema respiratorio, entonces puede comenzar lo que es una anafilaxia. Se empieza a inflamar boca, lengua, garganta, hasta los bronquios y hay mucha dificultad para respirar. Inclusive solo con empezar a toser es un síntoma. Y ya los otros son los síntomas digestivos, ¿cierto? Náuseas, vómito, diarrea, ¿cierto? Cuando el
Cuando hay un alergeno dentro del cuerpo, se inflama también nuestro sistema digestivo y produce mucosa. Entonces eso hace que te dé diarrea. Esos son O sea, como es los un malestar, inclusive hasta gases. Esos son los síntomas que nos pueden decir, mira, poné cuidado, pues cuando las personas aún no saben o no tienen ese diagnóstico. Sí, o sea, si vos comes algo y te empieza a picar alrededor de la boca, ya tenés que pensar, a ver, o si tu bebé le iniciaste una leche de fórmula, entonces ya, pues mirás, tiene mucha diarrea, muchos bebés, el popó es con sangre, con mucosidad, ¿cierto? Entonces, tenés que ver si es siempre que le das un alimento, cuando estás haciendo la inducción de alimentos, o pues con la fórmula que todas las fórmulas, la mayoría de las fórmulas son a base de proteína de leche de vaca. Generalmente son así, mano. Yo creo que ahí las mamás tenemos que estar muy pendientes en este tema de inicio de alimentación complementaria y cuando les estamos dando fórmula. Bueno, cuéntanos cómo fue ese caso particular de tu hijo Máximo, cómo fue ese diagnóstico, cómo fue esa experiencia. Contémosle un poquito a las mamás, que yo creo que se deben de estar preguntando, pero bueno, entonces, ¿cómo le pasó a la mamá la situación? El caso de Máximo ha sido muy diferente a los casos que yo he conocido. Mi hijo nunca tuvo síntomas muy graves empezando, pero mi hijo es alérgico desde que nació. ¿Y usted se dio cuenta desde que nació? Yo me di cuenta porque él siempre que yo lo alimentaba, mi hijo tuvo leche materna exclusiva hasta los 14 meses, y siempre que lo alimentaba, vomitaba un poquito. Entonces ya los pediatras me decían, no, es que él tiene una alergia, pero hasta ahí llegaba. Pues entonces, ¿yo qué hago? Pues le mandaban cosas para que dejara de vomitar, ¿cierto? De pronto las deposiciones sí eran muy blanditas, pero pues normal porque están en una dieta líquida. Sí. Pero nunca vi sangre, nunca vi una mucosidad que uno dijera... Para preocuparse. Sí, exactamente. Entonces, pues a raíz de que los pediatras me decían esto, yo listo, no, vamos a ir donde un alergólogo. Entonces hay médicos especialistas, hay pediatras con especialización en alergología, fuimos inmediatamente, o sea, el médico lo vio y ya dijo, no, este niño es más alérgico, y tenía 10 meses. Pero pues afortunadamente, Manu, fue un diagnóstico temprano. Sí, digamos que temprano, pues ahora sí se ven casos, se estoy hablando, mi hijo va a cumplir 8 años, entonces estamos hablando hace más o menos de 10 años, de hace 7 años, que fuimos al alergólogo por primera vez, pero ahora sí los diagnósticos son más tempranos porque reaccionan muy ligero. Casi que inmediatos. Sí, porque así tú le estés dando leche materna, si tú ingieres... Lactosa. No. Lactosa es el azúcar de la leche. Sí, man. La proteína tiene otro nombre, la proteína se llama caseína. De hecho, cuando estamos iniciando lactancia materna, lo recomendado es no comer nada de lácteos durante eso, al menos durante esa cuarentena. Sí. Ni mantequilla, ni quesito, ni leche, ni nada. Ni lácteos, y ojalá uno no consumiera todos los derivados. El grupo de los 8 alergenos, sí. Porque todo lo que nosotros comemos se lo pasamos a los bebés en la leche, esas proteínas. Así es. Manu, vamos a nuestro primer corte a comerciales. A ustedes, queridos televidentes, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Ser Mamás. Ya regresamos. Cantarte y cuidarte para que duermas en paz.
Bueno, regresamos de nuestro corte a comerciales, no sin antes dándoles un saludo muy especial a todos los televidentes que nos ven a través de la Corporación Oriente TV. Bueno, Manu, estamos hablando de las alergias alimentarias, que se celebra el mes de las alergias alimentarias en el mes de mayo, el mes que acaba de pasar, pero es muy importante que todas las personas sepan que existen las alergias alimentarias y que existe un mes donde las podemos sacar como a relucir. Antes de ir a comerciales quedamos en el proceso del diagnóstico. Nos contaste que los pediatras te decían que había una alergia, pero era como algo muy incierto, o sea, no era como una respuesta puntual. Entonces fuiste donde un pediatra alergólogo. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, inicialmente, con las características de mi hijo y la experiencia del alergólogo, él dijo, no, Máximo es alérgico. Es alérgico, tiene pues las características. Y ya procedimos a hacer una prueba de Prix, que es una prueba dérmica. En la prueba dérmica se pone un testigo, ¿cierto? Son unas goticas con el testigo y con varios alergenos a los que uno tenga dudas, ¿cierto? Uh-huh. Y se puede hacer de cualquier, no solo de alergias alimentarias, sino de cualquier alergeno, ¿cierto? Entonces ahí le marcan, ponen el testigo, que es como la histamina, que es lo que produce el cuerpo cuando tú entras a reaccionar con una alergia. Entonces te aplican histamina y ya te ponen huevo, ácaros, leche, que esas fueron las iniciales que le evaluaron a Máximo, ¿cierto? Ya con una lancetica le hacen un pequeño chucito a uno, ¿cierto? Y ya el cuerpo reacciona, ¿cierto? Entonces a la histamina, que es el testigo, el cuerpo siempre reacciona, ¿cierto? Entonces el cuerpo reacciona, te hace una ronchita. Uh-huh. Ya el tamaño de la ronchita depende de cada individuo, ¿cierto? Entonces Máximo, por ejemplo, reaccionó inmediatamente a la histamina, a la leche un poquito, al huevo no reaccionó y a los ácaros reaccionó muchísimo. Sí, porque la mayoría de las personas que tienen alergias alimentarias también tienen otra alergia. Alergia respiratoria. O también hay muchas alergias por contacto. Como dermatitis o cosas así. Sí, todo lo que genera dermatitis, que ese es otro tema bien complicado. Bien complicado, la dermatitis atópica por alergia. Y entonces después de eso le dieron diagnóstico a Máximo. ¿Y qué pasó con Máximo de ahí en adelante? Máximo, ¿qué hacemos, doc? Claro. Se asusta uno, entonces ¿qué hacemos? ¿Cómo que no puede tomar leche? ¿Cierto? No, afortunadamente yo le daba leche materna, pero entonces, mamá, usted tampoco puede tomar leche. Claro. Entonces queda uno como, entonces ¿qué va a comer mi hijo? Afortunadamente al huevo no reaccionó porque ya venían las vacunas de los 12 meses, que muchas de las vacunas son incubadas en huevo, no de gallina, pero sí en huevo. Entonces muchos bebés no pueden ser vacunados también, o reaccionan si los vacunan. Y es una reacción bien grave porque le estás inyectando directamente el alergeno. Entonces, bueno, ya después ahí pasamos a hacer como una ratificación del diagnóstico, que es una prueba de sangre. En la prueba de sangre, que desafortunadamente en Colombia no la hacen, ¿cierto? Pero sí muchos laboratorios ya envían la muestra a Estados Unidos o a Europa, dependiendo del alergeno que se esté buscando. Entonces ya en prueba de sangre lo que se determina es la cantidad de inmunoglobulina específica. Así se llama como la sustancia que tenemos dentro del cuerpo que reconoce al alergeno y hace que el cuerpo empiece a reaccionar. Y entonces Máximo, con esto ya ya súper comprobado, pues ya tenían más que... Sí, ya con el resultado de Máximo sí es alérgico a la leche y ya, listo, nada, absolutamente nada de lácteos. Yo inclusive le preguntaba al doctor, y entonces, pues, el calcio, ¿qué vamos a hacer con el calcio? Pues, ¿cómo? Sí, porque muchas personas asociamos calcio con lácteos. Claro, calcio con lácteos. Entonces, él me dijo, no, hay otros alimentos que tienen y lo que la mamá, ¿cierto? Pero igual empezamos a dar fórmulas, iniciamos con una fórmula de soya, una fórmula infantil de soya, y hasta ahora, hasta hace poco me vengo a dar cuenta que la soya comparte proteínas con la leche de vaca, ¿cierto? Entonces también tuvo una reacción a la soya, ¿sí?
no fue muy grave, a pesar de que la soya también es uno de los principales alergenos. Le empezó a caer mal, entonces pues se la dejamos de dar, ya buscamos una fórmula diferente, una fórmula de arroz. Ahora en el mercado hay unas leches muy... Sí, ahora O sea, que la proteína de la leche es demasiado hidrolizada, casi que no es proteína, sino que son los aminoácidos. Lo que realmente necesitamos. Exactamente. Sí. Bueno, Manu, y después de ese diagnóstico, ¿cómo fue ese tratamiento? Porque listo, a una persona le dan ese tipo de diagnóstico y muchas quedarán con ¿qué hago? ¿Qué siguió después de eso? ¿Cómo es el tratamiento? Sí, empieza uno a buscar ya sí, opciones. Sí. Opciones, ¿cierto? Entonces yo le decía al doc, doc, leche de cabra. No. La única que me dijo que le podía dar de origen animal era la leche de camello. Y qué camello conseguirla, ¿cierto? Aquí imposible. Y entonces, Manu. Entonces empezamos ya como un tratamiento, y el principal tratamiento es la prevención. O sea, realmente las alergias alimentarias no tienen cura porque es una enfermedad de nuestro sistema como inmune. Autoinmune. Sí, y nuestro no es autoinmune porque cuando es autoinmune nosotros como que nos destruimos, sí. ¿cierto? O sea, es una nos enfermedad estamos constante, atacándonos exacto, a nosotros mismos, sí. ¿cierto? En este caso solo reacciona el cuerpo cuando está el alergeno. Sí. ¿Cierto? Pero, entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Entonces, no hay cura, o sea, es la prevención. Es la prevención hasta llegar a un punto, ¿cierto? Donde podamos hacer una sensibilización y ya como decirle al cuerpo, hey, acépteme esto, así sea un poquito, ¿cierto? Ahí va otro punto, ¿cómo es la dieta de una persona con este tipo de alergias, Manuela? Porque debe ser muy complicado, o sea, ¿cómo sale uno con un muchachito con este diagnóstico a la calle? O sea, o confiarle la alimentación a otra persona, debe ser muy lo principal complicado. es la prevención y la exclusión. O sea, mi hijo no sabe qué es una chocolatina, ¿cierto? No sabe, no ha comido nunca helado, ¿cierto? Porque aunque allá hay helados a base de agua, pues frutas con agua, como helado, pues como la consistencia del helado, no tan cremoso, pero sí puede haber mucha contaminación cruzada. Entonces, ¿ya qué hace uno? No, si voy allí, se pregunta uno, ay no, voy a ir a comer carne, ¿cierto? Pues se pregunta uno, si la leche tiene una proteína, pues la carne de res no compartirá de pronto esas mismas proteínas. Entonces, bajamos al consumo de la carne de res. Va uno a un asadero, pues en los asaderos, para darle a veces más gusto a la carne, aplica mantequilla, así sea al pollo o a la carne de cerdo o al pescado. Entonces empieza uno y no, entonces no puede comer carne aquí, o sea, no puede uno salir a un restaurante tranquilo, no puede uno salir a prácticamente que a ninguna parte. Entonces ahí empiezan las mamás a volverse creativas y muy creativas, unos chefs muy creativos, sí. Y empezamos también a hacernos las mejores amigas de la lonchera, a cargar todo, a cargar inclusive los cubiertos con los que nuestros hijos van a comer, ¿cierto? Comer, sí. También nos volvemos profesoras. Claro. Que es más o menos lo que me siento haciendo hoy, que es enseñando, y es muy importante, concientizando a todo el mundo, ¿cierto? Porque como no es tan común, muchas personas no le darán la importancia que realmente tiene. Sí, claro, inclusive. Dale que eso no le pasa nada, no probar. ¿No? Exacto, una probadita que va a hacer. Y ese es un lema de las alergias alimenticias. Una probadita puede matar a alguien. Una probadita puede matar a mi hijo. Y aunque es literal, no lo crean. o sea, Sí, literal. y eso es una pelea con todo el mundo, por decirlo así, porque no te creen. Ay, tan exagerada vos. Otra cosa es cuando hemos estado hospitalizados, ¿cierto? Que realmente. Entonces, como tratamiento en sí para una cura, no la hay, ¿cierto? Vos toda la vida vas a ser como alérgico. Empezás a tolerar o no los alimentos después de un trabajo. Y cuando hay una crisis, Manuela, ¿cómo es ese control de sus síntomas en ese momento? Porque yo me imagino que debe ser un momento muy angustiante para todos, para el niño, para la mamá, para las personas que están en ese momento. Hay tratamientos para manejar los síntomas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los síntomas digestivos es más que todo quitar de la dieta el alergeno, ¿cierto?
por ejemplo, pero es que, produce Manu, gases. ahí eso es un tema muy complejo, porque es que la proteína de la leche de vaca está en muchos, casi que en todos los alimentos, casi que en todos, o sea, es que es muy complicado. Yo creo que tenemos que tener la lupa todo el tiempo. Exacto, ahí se convierte uno a ir a mercar con lupa y mirar Sí. todo y preguntar todo. Si salís, yo pues voy, venga, ¿quién es la jefe aquí de las meseras? Sí. La jefe de la cocina, ¿usted cómo hace esto? ¿Cómo no hace? Y es salir con lupa. Hace 7 años que yo empecé este proceso, la ley en Colombia no exigía, de hecho, al momento no lo exige, pero se está preparando, ¿cierto? Entonces ya todas las empresas productoras se están preparando para estar con la ley, pues en la legalidad, en todo el tema de etiquetado de alimentos, ¿cierto? Entonces Y uno ser muy sale y es estrictos con ese ingredientes. Antes a mí me tocaba leer todos los ingredientes, uno lee. Ahora ya hay una partecita abajo que dice información alergénica o los alergenos que trae vienen ese como en alimento. negrilla y en mayúscula, ¿cierto? Resaltadita, pues. se Sí, puede reconocer resaltaditos, ya no fácilmente. le toca a uno, porque a veces pues de verdad es con Muy lupa. tedioso y muy tedioso. Pero siempre es recomendable, o sea, si hoy comiste unas galletas y dentro de 8 días te las vas a comer, las volvés a comprar, volvés a leer la etiqueta. Y mucho me pasó a mí así con muchos alimentos, porque como antes no era tan regulado la parte de contener o puede contener, o este producto se elaboró en una planta donde se procesan Otro tipo de alimentos. otros alergenos, entonces antes no tenían esa información. Entonces yo consumía, pues mi hijo consumía muchas cosas que que antes no decían nada y ahora sí. Lo tienen todo. Ahora sí dicen, entonces para él ha sido muy triste, pues, porque yo le digo, hijo, ya no puedes comer esto. Y él, ay, mamá, ¿pero por qué? Claro. Pero bueno, así toca. Así debe ser. Bueno, Manu, ¿y cómo es la vida de una persona con un diagnóstico de este tipo? ¿Es una vida común y corriente? ¿Es muy tedioso llevar una vida así? ¿Cómo ha sido la infancia de Máximo? Porque yo creo que todos los niños sueñan con golosinas, helados, dulces, pues me imagino Sí, yo. no, la mamá se volvió repostera, ¿cierto? Lo más difícil es el riesgo que está ahí, ¿cierto? Porque si a mi hijo, por ejemplo, alguien come una chocolatina con maní y lo toca, él puede reaccionar. Entonces, ya cuando hay una reacción respiratoria, donde puede haber una anafilaxia o un choque anafiláctico, que es lo que genera muerte, Una obstrucción en la parte ¿cierto? respiratoria. Es simplemente ya cargar tu adrenalina. En Colombia ha sido difícil porque el INVIMA no ha permitido que entre la EpiPen o autoinyectables de adrenalina o epinefrina, que es lo que lo puede salvar en el momento. Igual pues te toca correr donde un médico, ¿cierto? A urgencias. Pero bueno, se supone que este año sí, pero pues con nuestro sistema de salud. Lamentable. Hasta ahora no he podido cargar la autoinyectable de adrenalina para O sea mí. que en esos momentos de crisis lo que hay que hacer es correr de inmediato para el hospital, Sí, para no, la clínica. hay que chuzarlo. O sea, No. hay que chuzarlo y después salir a correr. Y bueno, Manu, no, pues un mensaje para las familias y para las personas que nos ven a través de Ser Mamás sobre este tema que yo estoy segura que muy poquitas personas conocemos a fondo, que realmente es un tema para tener mucha conciencia porque literal podemos salvar vidas si tenemos la información acerca de esto. Lo importante es que crean cuando le decimos, no puedo comer esto, ¿cierto? No que digan, ay, Sí, tan no, antipático, crean, o sea, crean de verdad que esto es algo de vida o muerte. Sí, literal. ¿Cierto? Se puede superar, siempre es el alérgico, pero se puede superar y que tu cuerpo ayudarlo a que se tolere. Ya pues hay con dietas, pues, pero crean de verdad y eso es una enfermedad que existe, va en crecimiento. Por ejemplo, en Estados Unidos dicen que 1 de cada 13 niños es alérgico. Entonces Y si tú tienes una alergia, por lo general te salen 2 o 3 más. Hay personas que son alérgicos a 12 cosas, ¿cierto? Pues uno no cree que alérgico al tomate, al apio, sí los hay. Y más que todo a productos procesados. Sí, entonces ese es el mensaje, Manu, de que las personas de verdad tomen conciencia sobre el tema de las alergias
alimentarias y que de verdad, o sea, no todos los seres humanos somos iguales, todo está en la individualidad y dentro de esa individualidad cabe eso, o sea, tolerar, no tolerar cosas, ser alérgicos o desarrollar otra cantidad de cosas que pues en el mundo estamos, Manu. Manu, un placer haberte tenido acá hablando de este tema tan interesante que muy poquita gente conoce y que de verdad yo creo que alguna semillita estamos sembrando en todas las familias que nos ven. Sí, muchas gracias por la invitación, Katy. Yo sí, de verdad que te agradezco porque quiero que conozcan el caso de mi hijo y porque en serio es una enfermedad que está creciendo en Colombia. Ya se ve bastantes casos. Así es, mamás, y ustedes también estar muy pendientes sobre sus hijos. Si ven algún tipo de reacción, lo mejor es correr de inmediato para el médico. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Ser Mamás, ahí pueden encontrar todos nuestros contenidos. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.